dependiendo del contacto. Entonces acá tenemos una beta hemólisis bien bonita en este bacillus. ¿Ya? Y lo más importante, acá tenemos otro bacillus, que es un bacillus SPT, no sabemos qué bacillus es, pero nos va a dar las formas de la colonia. ¿Qué formas tenía la colonia del bacillus? Irregulares. Se dice que tiene como cabeza de medusa. Son medio planadas, no son redonditas, bonitas, bien lisitas, como siempre hemos visto las bacterias. No siempre hemos visto que todo es bien definidito, bien formadito. Acá no. Miren esto. Estas son las típicas colonias de bacillus. ¿Ya? Es totalmente irregulares. Totalmente irregulares. Y es lo que se dice que tiene la cabeza de medusa, ¿no? Porque tiene como que muchas puntas. ¿No? Acá tiene como que muchas pullitas. ¿No? Es lo que es la cabeza de medusa. ¿Ya? Y observan que acá hay un antibiótico. Y ese antibiótico es sensible resistente. Bien sensible. Es penicilina, así de simple. Recuerden que Bacillus es muy sensible a la penicilina. Entonces eso es bastante bueno porque el tratamiento es relativamente fácil. No, el problema es que el tejido que se murió ya no revive. ¿No? O sea, el tejido que mató ya no vuelve a la vida jamás. No, pero podemos controlar la infección. Entonces esos son los cultivos que tenemos hoy. Vamos con lo otro. Vamos con Telicea. Acá tenemos el medio de cultivo o gauga. En este caso, por favor, no vayan a abrir, destapar el medio de cultivo. ¿No? Por nada del mundo. La mayoría de cepas que usamos son cepas controladas, o sea, están aquí, las compramos como cepas, se compra la PCC, se siembra, se resiembra, entonces sabemos qué es, sabemos antibiograma, sabemos varias cosas. Nada es mortal, pero estas son de hospital. Entonces, porfa, manipúlenlas con guantes, no las vayan a abrir bajo ninguna circunstancia o motivo, ¿ya? Porque sí son cepas de paciente con tuberculosis. Entonces no sabemos cómo le irá, cómo será su resistencia ni nada. Entonces así, bien cerradita todo va a estar bien. Lo que tenemos que ver en este medio de cultivo es la cantidad de colonias y ver. Recuerden que podíamos contar las colonias, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. En este caso no hay muchas, debe haber más de 20 colonias. Debe ser una cruz. Debe como una cruz. Con las manos bien blanquitas y juntitas. ¿No? Bien blanquitas, pero no están confluentes, no son abundantes. Si las contamos son más de 20 colonias. ¿No? Pero hasta una cruz le daría, ¿no? Positivo una cruz es el cultivo. Ahora vamos a hablar un poquito de este cultivo. El cultivo del Winston Jensen, que tienen de Ogawa, perdón dicho, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para ver sensibilidad. Nuevamente, el paciente que va a recibir isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol durante 2 meses y durante 4 meses isoniazida y rifampicina. Ese es el esquema 1 de tratamiento para tuberculosis pulmonar. Cuando la tuberculosis es fuera del pulmón, el tratamiento se puede emplear 9 meses o 1 año, dependiendo de dónde esté. El esquema es el mismo. Entonces tenemos el esquema 1, con el esquema que utilizamos con todos los pacientes. Si tenemos esquema 1, isoniazida, rifampicina, etambutol, y de pronto nosotros hacemos el cultivo para ver que sea sensible a esos antibióticos. ¿Ya? Lo vamos a esperar 1 mes. Existen otras pruebas, por ejemplo el MOTS. La prueba del MOTS fue una prueba desarrollada en Cayetano Heredia, ¿no? Que lo que hace es que nos identifica en 3 días si la bacteria es sensible o resistente a isoniazida y rifampicina, que son los dos más importantes porque vamos a usarlos todo el tratamiento. Entonces, en 3 días ya podemos saber si es que podemos hacer esquema 1 con tranquilidad. ¿Ya? ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento se conoce como el DOTS, tratamiento directamente observado por sus siglas en inglés. O sea, el paciente yo tengo que ver que se tome las pastillas. Bueno, ustedes o la enfermera o quien esté a cargo del programa. ¿Cómo van a hacer? El paciente tiene que ir de lunes a sábado al centro de salud. Todos los días a tomar sus pastillas. Ustedes no le van a dar las pastillas para que se lleve a su casa, para que tome, que mañana, nada. Todos los días tiene que ir al centro de salud. Ya, una vez que llega al centro de salud, ¿qué es lo que va a hacer? Le damos sus pastillas y tiene que tomarlas frente a nosotros. O sea, tenemos que ver que se las toma. ¿Ya? Bueno, pues dice, ustedes tienen ningún paciente con tuberculosis, probablemente la enfermera se encargue del programa, pero los días que ya va, ustedes van a tener que encargarse del programa y así. Entonces van a tener que turnarse con él. Y van a tener que ver al paciente y que se tome sus pastillas. ¿Qué pasa si el paciente no va 1 o 2 días? ¿Vale a empezar? Va a haber resistencia, o sea, sí, eventualmente.
Pero ahora la parte que nos importa, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Volver a empezar? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Por eso la mayoría de pacientes de tratamiento de tuberculosis se llevan en el centro de salud en post. Porque el paciente tenga más accesibilidad, puede ir, porque sea, el paciente vive en el cono norte, no va a ir hasta el Guerrero todos los días con una pastilla, bueno, 11 pastillas. ¿No? De por sí que son pacientes con escasos recursos, ya están mal de salud, o sea, aparte vas a poner un paciente con tuberculosis en una combi del cono norte hacia el norte delgado. Claro, entonces lo ideal es que sea lo más cerca a su casa. Entonces normalmente se llevan en el centro de salud y por eso cuando el paciente deja de ir, el personal de salud tiene que ir a buscarlo. Es parte de tu función en atención primaria buscar al paciente. ¿Ya? Si el trabajo de hospital es muy diferente al de posta, o sea, el trabajo de atención primaria es totalmente diferente. Entonces tu trabajo es buscar al paciente en atención primaria. Cuando hagan según van a tener que perseguir a las gestantes, a los tuberculosos, cumplir sus metas de tamizajes y demás. ¿Ya? Entonces es un trabajo, en el hospital todo llega, en cambio en la posta ustedes tienen que buscar, tienen que cumplir con sus metas. Entonces, buscar al paciente y asegurarse de que continúe el tratamiento, de que no abandone. ¿Por qué? El tratamiento, como les dije, son 4 medicamentos, pero esos medicamentos para alcanzar la dosis que yo quiero requiere un total de 11 pastillas en la primera fase. Y en la segunda, que son solo 2 medicamentos, modifico las dosis y pasan a ser 8 pastillas. Bajan de 11 a 8. Entonces, ¿ustedes creen que un paciente que tiene que tomar 11 pastillas todos los días, de lunes a sábado, se va a aburrir o no se va a aburrir? Sí. Claro que sí, le va a dar gastritis, va a orinar naranja, porque la rifampicina se orina naranja. Se va a cansar, entonces en algún punto va a dejar de ir. ¿No? Entonces, más aún asociado al nivel sociocultural del paciente, es mucho más probable que el paciente no cumpla. Entonces, si el paciente deja de ir, hay que buscarlo, ¿no? Porque ¿cuál es el riesgo además de que se muera ya? ¿Sí? Bueno, finalmente, que va a contagiar. Y aparte, la cepa se va a hacer resistente. Y si contagio una cepa drogoresistente, es más difícil de tratar. Ya no solamente el esquema 1, paso a otro esquema. ¿Y cuál es el problema de los otros esquemas? Que muchas veces esos esquemas tienen, además de hepatotóxicos, nefrotóxicos, son inyectables varias veces, tienen por lo menos 1 o 2 medicamentos inyectables. Entonces, si de por sí es difícil que un paciente te cumpla 6 meses con pastillas, imagina 9 meses con inyectables. Es mucho más difícil. Y aparte que un paciente resistente ya es un peligro para el salud público, o sea, ya va a contagiar con una bacteria resistente y es un peligro para los demás. Entonces, por eso es muy importante seguir al paciente. Si el paciente sensible se enferma en la oficina, hay que perseguirlo, tiene que cumplir con tratamiento sí o sí. ¿Se recuperan? Sí. Hacemos una vaciloscopía al principio, después de la primera fase y después de la segunda fase, para ver cómo va la evolución, ¿no? Claramente tiene que negativizar la vaciloscopía, ¿no? Lo lógico sería eso. Eso con el tratamiento observado, allá. A los contactos hay que hacerles vaciloscopías, si son negativas, darles profilaxis. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, el paciente de tuberculosis, ¿con quién vive? Con su esposa y sus hijos. A todos. Vaciloscopía para todos. Salen negativos, profilaxis a todos. Son niños, son un cultivo adicional. ¿Ya? Eso con respecto a micobacterium tuberculosis. Como les dije, puede estar en cualquier lado, puede estar en cualquier órgano. Y eso con micobacterium. Con Bacillus, con Clostridium, importante, como les dije para la exposición, cuando hagamos el caso, deben tener muy en cuenta el tratamiento. Bueno, no sé que internet tiene que ver el tratamiento. Entonces, ¿qué le va a dar? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Le va a dar inmunoglobulina? ¿Le va a dar el toxoide? ¿Le va a dar los dos? ¿O lo va a vacunar? ¿No? Entonces, hay que ver cuándo le damos qué cosa a cada paciente. Eso lo vamos a conversar en la próxima clase cuando hagamos el caso clínico, ¿no? Se pinchó, tenía vacuna, no tenía vacuna, hace cuánto tiempo fue, de eso depende que le voy a dar. ¿Ya? Eso sí, muy claramente para la siguiente. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer hoy día además de ver solamente estas dos lindas máquinas? Que están bien fáciles. Acá hay láminas con Mycobacteriums. Tienen que coger una lámina y buscar a su Mycobacterium de confianza. Encontrar un Mycobacterium, por favor, busquen. Ahí está bien, las que ellos está bien fácil de encontrar. Porque a veces es bien complicado. Agarras tu lámina y no encuentras encuentras uno en todo el campo, no encuentras, pero están bien positivas. Busquen. Hay una lámina de Clostridium en ese microscopio que solamente vamos a ver, de Bacillus, que vamos a ver Bacillus gram positivos. ¿Ya? Igual hay láminas de Clostridium y Bacillus, realmente no vamos a notar mucha diferencia, pero en una mirada porque son con gram.
Entonces de una manera vamos a ver gran positivo o gran negativo. No he visto las de Wisco, que no nos han puesto este año, así que están con suerte. Y eso, busquen su micobacteria y revisen los cultivos. Mientras tanto, sus guías.